El cubismo fue un movimiento artístico que se desarrolló sobre todo en la pintura, cuyo objetivo principal era el de alejarse de la representación naturalista y conseguir plasmar del modo simultáneo sobre la superficie del cuadro de un objeto visto pues desde diferentes ángulos. Este movimiento fue desarrollado principalmente por George Braque y Pablo Picasso en 1907 y en 1914 fue cuando alcanzó su mayor apogeo. Después continuó evolucionando durante la década de 1920. Al rechazar la representación realista, seguida desde el Renacimiento, el cubismo significó un cambio crucial en la historia del arte y fue ahí cuando se convirtió en el precursor de la abstracción y de la subjetividad artística. También fue una revolución contra el sentimentalismo y el realismo de la pintura tradicional, contra la importancia que se daba al efecto de la luz y el color y también de la ausencia de las formas, que estas eran pues características del impresionismo. Los cubistas rechazaban la perspectiva y el movimiento y le dan primacía a la línea y la forma. También este movimiento se inspiró principalmente en el arte de las tribus de África y así como de las de Oceanía. Pero con anterioridad, Paul Cézanne ya habría marcado el cambio, quien rompió la corriente del impresionismo, que este es un arte mental y se desliga completamente de la interpretación o semejanza con la naturaleza, pues ya que la obra de arte tiene valor en sí misma como un medio de expresión de ideas. También podemos ver que el cubismo se dividió en 3 etapas. La primera fue el cubismo cezanniano, que fue nombrada así porque se inspiraba en el trabajo del pintor post-impresionista Paul Cézanne. La segunda etapa del cubismo es el cubismo analítico, y este fue caracterizado por la descomposición de las formas y también de las figuras geométricas en varias partes, para después poder reordenarlas de una forma diferente, en planos sucesivos y superpuestos. Este cubismo es el más puro y también a la vez pues es el más difícil de comprender. Fue la etapa inicial del movimiento y cuyas pinturas eran casi todas monócromas y grises. Estas se enfocaban más en el punto de vista y no en la cromaticidad. Este enfoque era tal que en muchos casos las obras se volvían prácticamente abstractas, ya que pues los planos se hacían tipo irreconocibles e independientes del volumen del objeto pintado. Y por último, la tercera etapa es el cubismo sintético, y este es en el que incluyeron collage, colocaban objetos tridimensionales encima del lienzo como las maderas, la cuerda, la tela, el papel, entre otros, donde ahí resaltaba en el lienzo las partes más significativas de la figura que serían vistas pues por todos sus lados, por diferentes ángulos. Bueno, los principales exponentes del cubismo fueron Pablo Picasso, quien fue un pintor y un escultor español, y principalmente el representante del cubismo. El segundo fue Alexander Archipenko, el cual transportó el estilo cubista pues a esculturas. El tercero fue Marcel Duchamp, quien innovó en el arte cinético y el arte prefabricado. El cuarto fue George Braque, en el cual sus obras tienen figuras planas y colores brillantes. Quinto, Ferdinand Layard, quien fue pionero del cubismo a principios del siglo XX. Sexto, Juan Gris, que fue considerado uno de los mosqueteros del cubismo. Francés Guillaume Apollinaire fue reconocido como poeta y ensayista. Entre las obras más sobresalientes, destacadas e importantes del cubismo, pues podemos encontrar la primera, que es la Guernica de Pablo Picasso. Esta es una obra que se le considera uno de los cuadros más importantes de la carrera de Pablo, pues era del siglo XX y tanto por su carácter político como por su estilo, esta obra es como una mezcla de elementos cubistas y expresionistas que lo tornan único, y este se inspira en el contexto histórico de la Guerra Civil Española. La segunda es el violín y paleta, que se pintó en 1909 por George Braque. En esta pintura se utilizaban colores ocres y verdes, y el violín, por ejemplo, es cuando se ve desde varios puntos diferentes.
por ejemplo desde arriba y desde abajo y todo a la vez, así como las transiciones entre los planos se hacen mediante variaciones subtonales hacia el tono más oscuro. The Woman in Blue se pintó en 1912 por Fernand Leyer y en esta pintura, como podemos observar, predominan los colores ocres y también los oscuros. La botella de anís, o en francés La bouteille d'anís, fue pintada por Juan Gris en 1914. Esta obra muestra una botella de licor de anís de una marca muy conocida en España que se llama Anís del Mono, con el nombre de las ciudades de Badalona, Madrid y París, que estas ciudades fueron ligadas a los líderes del movimiento cubista. Y también La mujer que llora, o The Weeping Woman, es un cuadro también muy importante del artista Pablo Picasso, que esta viene en una serie de pinturas al óleo sobre lienzo que él realizó, y esta fue la última de las cuales fue creadas a fines de 1937. Las pinturas representan a Dora Maar, que era la amante y la musa de Pablo Picasso. También, como parte del cubismo, para concluir con este tema, pues me gustaría presentar una obra o pintura que yo hice. Es un vitral de La Bella y la Bestia. Pues bueno, en esta obra que están viendo en pantalla es un vitral de La Bella y la Bestia, está inspirado en La Bella y la Bestia, y podemos ver cómo principalmente encajan las figuras geométricas.